La mayoría de las instituciones policiales utilizan la entrevista en la fase final del proceso selectivo para decidir quiénes serán, en definitiva, los aspirantes propuestos para incorporarse a las academias de formación. Todos los agentes de policía deben saber cómo interactuar con los demás, y la entrevista es la oportunidad de evaluarles con eficacia en las habilidades interpersonales y de comunicación. El método Uri-Lang de preparar la entrevista se basa en el libro que he escrito, hasta ahora el primero y más completo que existe sobre el tema. A partir de ahora, los aspirantes a puestos policiales cuentan con un instrumento completo, actual y bien fundamentado, lo cual les va a proporcionar una ventaja competitiva respecto de otros candidatos. Está diseñado con rigor y pone a disposición de los aspirantes todo lo que se necesita para puntuar alto en la entrevista oral y acceder a un puesto policial. Hay tanto en juego que resultaría una irresponsabilidad confiar en la inspiración del momento, en la suerte o en que otros lo hagan peor. Por eso, la preparación es una de las claves principales del éxito. La entrevista mejor preparada es la que da lugar a una intervención más natural, más segura y sincera, y la preparación no se puede limitar a hablar con alguien que ya la ha superado ni dejarla para el último momento. Requiere tiempo, dedicación, método y ensayos. Para la verdadera preparación de las entrevistas no es suficiente con conocer las preguntas que te puedan hacer, es necesario ensayar las respuestas. Ensayar las respuestas es conocerlas y decirlas, contestarlas por escrito o en voz alta. Solamente si se han ensayado saldrán con facilidad, sonarán naturales, verdaderas, auténticas. Para ensayar el contenido, ¿qué voy a decir?, las respuestas deben ser escritas. No es suficiente con tenerlas pensadas. Para ensayar la forma, ¿cómo lo voy a decir?, las respuestas deberían ser grabadas. Debemos saber cómo nos oirán los entrevistadores, cómo actuamos, porque no es igual a cómo nos vemos y oímos nosotros mismos. Nuestro método no es un recetario para memorizar respuestas. Quedaría usted muy mal visto si respondiera igual que sus compañeros. Primeramente le muestro el sentido, el porqué, las razones por las cuales en las entrevistas orales de selección se incluyen ciertas preguntas y no otras. Después le explico cómo deben ser las buenas respuestas a ese tipo de preguntas. A continuación, le oriento para que usted prepare sus propias respuestas al listado de preguntas que sobre cada tema de interés he seleccionado. El objetivo de nuestro método no es otro que ayudar a los opositores a la Ertzaintza a prepararse completamente para la entrevista personal que deben afrontar, para que puedan dar lo mejor de sí mismos, de tal manera que los entrevistadores no tengan más opción que declararles aptos y pasen a formarse en la Academia de Arkaute. Lo más importante de la preparación es usted. Prepare sus propias respuestas al listado de preguntas que sobre cada tema de interés he seleccionado. Las entrevistas pueden seguir dos modelos. Por un lado, la entrevista semiestructurada, cuyo objetivo es cómo prepararse para responder a las preguntas del área personal, cómo prepararse para responder a las preguntas del área familiar, cómo prepararse para responder a las preguntas del área de estudios, cómo prepararse para responder a las preguntas del área laboral, cómo prepararse para responder a las preguntas sobre los motivos para ser policías, cómo prepararse para responder a las preguntas sobre la profesión de policía, cómo prepararse para responder a las preguntas sobre la honestidad y la integridad. Por otro lado, las entrevistas estructuradas evalúan las competencias de los opositores y se han organizado en dos áreas principales. La entrevista conductual estructurada, que incluye características y fundamentación de la entrevista conductual estructurada, cómo prepararse para la entrevista conductual estructurada, cómo responder a preguntas de la entrevista conductual estructurada, el modelo STAR, ejemplos de preguntas y respuestas de la entrevista conductual estructurada. En las entrevistas se le plantean al opositor situaciones sociales conflictivas y se le pide que, como agente de policía, cómo actuaría y por qué.
Preparamos para la entrevista siguiendo estos pasos. El opositor, la opositora, accede a la plataforma digital y conoce en qué consiste la entrevista personal, sus características, tipos de preguntas, esquemas de respuestas. Enviamos un simulacro de entrevista con 25 preguntas tipo. El opositor prepara las respuestas, preferentemente por escrito. Reserva su cita para la entrevista online vía Skype. Le entrevista una psicóloga, con experiencia en entrevistas finales de selección. Hacemos la valoración, puntos fuertes y positivos, aspectos de mejora. Le devolvemos la valoración por Skype, puntos fuertes y puntos de mejora. Si quieres pasar la entrevista con buena nota y ser apto o apta, prepara la entrevista con Nola Biurtu. Con nosotros puedes empezar ya. Inscríbete ahora.